Listo, profe. Lo máximo. Muy bien, Mayra, clave de la 2B de bondad. B de bondad. ¿Dónde están los reconocimientos? ¿Dónde están los aplausos? Hay que alegrarnos de los éxitos de los demás. Hay que estar felices de la vida, lo máximo. Muy bien. Gracias, muy bien. Entonces tenemos con la pregunta número 3. Pregunta número 3. Según la siguiente, y que le corresponde a Yelén Hurtado. Según la siguiente imagen del cuadro artístico de Botticelli, denominado El nacimiento de Venus, propia del Renacimiento, se puede apreciar, estimada Ayelén Hurtado, ¿cuál es tu respuesta en esta pregunta? Muy bien, Ayelén nos alcanzó lo máximo de do, la 1, la 4 y la 5. Fuertes aplausos a Ayelén Hurtado por ya, fuerte aplauso, muy bien. Reconocemos a Yelén, sus reacciones. Siempre es importante reconocer los logros de los demás. Bien, gracias a Yelén. Vamos con Natalie Hurtado, pregunta 4. Crisis del crecimiento. La historiografía actual está empezando a considerar que la crisis del siglo XIV tuvo también efectos positivos como la liberalización de la mano de obra campesina y su mayor participación en una economía de mercado. En síntesis, una necesaria purificación que demolía el sistema feudal y que permitirá la revitalización económica bajo un nuevo sistema, el capitalismo. El capitalismo fue dirigido por los quienes en la Baja Edad Media se dedicaron a los. A ver, Natalie Hurtado, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta número 4? A ver, mira, lee bien la pregunta, Natalie Hurtado. El capitalismo, que fue la primera fase del capitalismo, como fruto del comercio, el capitalismo fue dirigido por ¿quiénes, Natalie Hurtado? ¿Quién dirige el capitalismo? A ver, lo demás apoyamos lo que queremos participar. Muy bien, Ariana Jiménez. La respuesta de la 4 es dedo, porque el capitalismo lo dirigen los burgueses, que se dedicaron a qué? Al comercio marítimo y terrestre. Muy bien, Marco Antonio, muy bien, Yulixa, los que por interno están participando. ¿Se pudo entender, Natalie Hurtado, la pregunta 4? ¿O amerita una explicación? Listo, Natalie, te agradezco tu participación. Vamos con la pregunta número 5 que le corresponde a Jeremy Dávila. El papado de la Iglesia Católica Romana alcanzó la cúspide de su poder en el siglo XIII. Las teorías de la supremacía papal incluye una doctrina de plenitud de poder, como la cabeza espiritual de la cristiandad, y reclama la autoridad transitoria universal sobre todos los gobernantes seculares. Pero las demandas papales por la supremacía transitoria no estaban coordinadas con las monarquías seculares crecientes de Europa y al final llevaron al papado a un conflicto con los estados territoriales que no pudo ganar. Uno de los conflictos mencionados en la lectura se observa entre el Papa Bonifacio VIII y el rey de Francia Felipe IV. El Papa publicó la bula Unam Santa, donde defiende haber estimado Jeremy Dávila. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? A ver, Jeremy, este planteamiento, este planteamiento está, o sea, se puede, es lo contrario del sistema o del principio del regalismo, Jeremy. Acuérdate que el regalismo dice que
El rey es superior al papa, o mejor dicho, tiene más poder que el papa. Eso dice el regalismo. Acá no. Esta encíclica Una Santa dice que el papa tiene más poder que el rey. ¿Ya? El papa tiene más poder que el rey. Por eso que la clave sería casa. La clave sería casa. ¿Se pudo entender, Dávila, Garay, Jeremy? Lo máximo, gracias por participar. Y ya Alexander nos pasó su respuesta de la primera pregunta. Vamos a ver. Dice la primera pregunta. A ver. Siendo la iglesia una institución, bueno, habíamos dicho, ¿no? Uno de los grandes hechos que divide a la iglesia en la Baja Edad Media fue el cisma de Occidente, Baja Edad Media, ¿ya? No puede ser la A, ¿por qué, Alexander? Porque el cisma de Oriente fue en el siglo XI y todavía no se había dado la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es del siglo XII. Entonces, la respuesta sería, acuérdate que en la iglesia hubieron hasta 3 papas a la vez. Eso se llama el cisma de Occidente. Había un papa que gobernaba desde Roma, otro papa gobernaba desde Francia y un tercer papa gobernaba desde Pisa. Eso se llamó, eso es una lucha de poder, se llamó cisma de Occidente. Bien, entonces tenemos, ¿hay alguna duda, alguna consulta con alguna de las preguntas de los orales? ¿Hay alguna consulta con alguna de las preguntas de los orales? Creo que, creo que no. Ya creo que no. Bien, entonces vamos a poner acá, ya, listo. Los papas Aldo estaban, uno en Roma, que habían elegido a Martín V, otro en la ciudad de Aviñón, en Francia, y tercero en la ciudad de Pisa. Ya lo pongo acá en el chat, ¿no? Las sedes papales, las sedes papales en, en el cisma de Occidente fueron, fueron Aviñón, Aviñón, que queda en Francia, que queda en Francia, eh, Roma, que queda en Italia, que ese era considerado ilegal porque era la sede en Italia, y el otro era la ciudad de Pisa, que también está en Italia. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra? No te preocupes, Aldo. ¿Alguna otra consulta con respecto a los orales? Creo que no. Bien. Entonces, nos tenemos hoy día que terminar la edad moderna. La edad moderna, no te olvides, lo dije la semana pasada, que los 3 temas que yo tengo que conocer, los 3 temas que yo tengo que conocer de la edad moderna, ¿cuáles son? Para postular, lo que sí o sí tengo que conocer. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los 3 temas que yo tengo que conocer? Uno, en ese orden, contrarreforma, que lo veremos hoy día. 2, reforma. Y tercero, renacimiento. Y el tema de renacimiento, San Marco pone imágenes, imágenes. ¿Ya? Pone muchas imágenes. Las imágenes que tú tienes que conocer es, sobre el renacimiento, la cúpula de la Catedral de Florencia. Eso tienes que saber. Dos cuadros del 480. La Trinidad, que corresponde a Masaxio, y el nacimiento de Venus, que fue la pregunta 3 que pusimos hoy día en nuestra gimnasia cerebral.
Esos cuadros tengo que conocer de Sandro Botticelli, es el nacimiento de Venus. Y del 500, ¿qué tengo que conocer del 500? Uno, la Capilla Sixtina, ¿ya? Daira, lo pongo acá en el chat, lo pongo en el chat, ¿ya? Los temas más recurrentes de la edad moderna para el examen de admisión. En ese orden, es en ese orden. Uno se llama contrarreforma. Contrarreforma. Dos se llama reforma. Y tres se llama renacimiento. Renacimiento. ¿Claro? ¿Ya? Bien. Luego, sobre el renacimiento, vamos a ver por acá, sobre el renacimiento, los temas, las obras artísticas son, ya en la semana pasada que te mandé el material, ahí están esos cuadros, dale una revisadita. Uno, del 480, uno, la cúpula de la Catedral de Florencia. La Catedral de Florencia. Dos, las pinturas llamada la Trinidad, que es de Masaccio, y el nacimiento de Venus, que es de Botticelli. Del 500, tengo que saber, uno, la Capilla Sixtina, dos, las pinturas, uno, la Última Cena. La pintura que yo tengo que conocer son la Última Cena de Da Vinci. Luego, la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Tres, esculturas. Escultura, Moisés y la Piedad, que son esculturas de Miguel Ángel. Son las esculturas de Miguel Ángel. ¿Listo? Ya ahí están lo que tenemos que conocer. Bueno, es importante tener en cuenta, que estamos hablando de la edad moderna. La semana pasada habíamos dicho que la edad moderna es la confrontación, la lucha de tres grupos. A ver, dime, ¿quiénes son los que se van a confrontar en la edad moderna? Vamos, campeones, vamos, cachimbo. Te ayudo. Uno era la burguesía. ¿Quiénes eran los otros dos que confrontaban en la edad moderna? Uno era la burguesía. Los otros dos, ¿quiénes eran? A ver, activa tu audio, usa tu chat. ¿Ya? El otro era los señores feudales y un tercer grupo, muy bien, Ariana, la iglesia. Muy bien, Mayra, perdóname, ya, la iglesia. Tres grupos entonces, señores feudales, la iglesia y la burguesía. Y ojo, la burguesía quería que la población estudiara, que la población conociera. Por eso que la burguesía aprobó, difundió el humanismo, este movimiento intelectual. Y para beneficio de la burguesía, este humanismo caló, gustó, fue defendido
por algunos miembros de la iglesia, por algunos miembros de la iglesia, del clero. Tenemos de la Baja Edad Media, por ejemplo, cuando ya se hablaba de este humanismo, tenemos al famoso Jan Hus en Checoslovaquia, los husitas, que se hizo un concilio, el concilio de Constanza, y terminó en la hoguera. Tenemos también, por ejemplo, a, a Erasmo de Rotterdam, sacerdote holandés. Se le dice el príncipe del humanismo, ¿por qué? Porque estaba muy, ¿ya? Ya estaba muy feliz, muy contento y defendía este movimiento intelectual. Decía, claro, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia, el clero tiene que estudiar. Si podemos leer las obras en su idioma original, como es el latín y el griego, genial. Y quien se basó mucho en Erasmo de Rotterdam fue otro sacerdote alemán del CIR, Martín Lutero. Hay un montón de cartas escritas entre ambos, entre Martín Lutero y Erasmo. Pero lo que Erasmo quería era que la iglesia cambie, que la iglesia se reforme. Eso es lo que quería Erasmo. Que la iglesia se reforme, que la iglesia cambie. No que quería, Erasmo no quería que la iglesia se separara. No, 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 no. Yo no quiero que la iglesia se separe. Yo quiero que la iglesia cambie. Por eso que Lutero, que también cuestionaba a la iglesia, él logra la separación y eso le molestó a Erasmo. Por eso que se distanció Erasmo de Lutero. Le dijo, tú has optado por una situación muy fácil. Claro, si la iglesia cuesta para que cambie, lo más fácil es, entonces me separo y fundo mi propia iglesia. No, yo no quiero una iglesia separada. Y por eso que Erasmo se distancia de Lutero. Por eso que este movimiento cultural, humanismo, caló en muchos miembros de la iglesia, que buscaban, que luchaban, que decían que los cristianos tienen que estudiar, tienen que cuestionar. Por eso que la reforma fue defendida por la burguesía. La reforma fue defendida por la burguesía. Entonces, este proceso, ya que tenemos por acá, vamos a ponerlo, vamos a ver, ya, este proceso que tenemos por acá de la reforma religiosa va a ocurrir pues en el siglo XVI-XVII. Esto es una confrontación teológica. Este es un ataque a la iglesia. Ahí tenemos la foto pues de Lutero, sacerdote agustino, que está hablando ante el emperador Carlos V. Lo que vemos acá es, mira, el problema de Lutero no es inmediato. Esto es una consecuencia de lo que viene pasando la iglesia en la Edad Media. Un hecho importante, como lo hemos visto aquí ahora en los orales, un antecedente importante de esta reforma es el cisma de Occidente. En la iglesia hubieron 3 papas. Uy, el cristiano dijo, esto es lucha de poder, ¿a quién hago caso? Uno puede preguntarse y decir, ¿y por qué la iglesia obraba así? ¿Por qué había mucha corrupción en la iglesia? ¿Por qué? Y no te olvides que en la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, en Europa, en esa época, lo que te daba estatus social, si es Edad Media, con mayor fuerza, era tener territorios, tener tierras y estar vinculado a la iglesia. Eso te daba estatus. Por eso que había mucha gente que entraba a la iglesia por contacto, por nepotismo. Oye, soy amigo del Papa. Ya pues, Papa, nombra a mi hijo cardenal. Nombra a mi hijo obispo.
dale un cargo eclesiástico. Ah, ya no te preocupes. ¿Por qué buscaban eso? Porque te daba estatus, un estatus social alto. Y entraba mucha gente que no tenía la vocación religiosa solamente por el estatus. Y su vida privada, muchos de ellos eran o tenían una vida muy escandalosa, ¿ya? Así pues más o menos ariana, no es como ahora en el Perú, todo el mundo quiere ser político por la remuneración económica y por todo lo que puedes conseguir, lamentablemente bajo el tema de la corrupción, ¿no? En esa época era así. Entonces había muchas veces incoherencia porque el alto clero, que tenían cargos desde papas, por ejemplo, oye, vivían bien, vivían en un buen nivel económico, tenían estatus. No te quiero decir que todos los miembros de la iglesia eran así, tampoco hay que ser mezquino. Había gente que sí tenía la vocación religiosa y se fajaba y sí la luchaba y sí se preocupaba por el pueblo y sí eh, se dedicaban el apostolado, a la catequesis. Había, pero muchos no. Por eso que esa mala fama que tenía la iglesia ya se venía criticando, por ejemplo, un teólogo inglés, catedrático de la Universidad de Oxford, John Wycliffe, el que cuestionaba de la iglesia la jerarquía eclesiástica. No debe haber jerarquía, no debe haber obispo, no debe haber arzobispo, ya, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo dan esa jerarquía? No hay una coherencia. Y él defendía, John Wycliffe defendía la libre interpretación de la Biblia. Era un teólogo muy connotado, era un teólogo muy reconocido, catedrático de la Universidad de Oxford. En 1234, se ha fundado en Europa un pequeño tribunal, pequeño nada más. Por si que hubiera problema en la iglesia, bueno, estaba el tribunal, que se llamó la Inquisición. Pero ya en esta, ojo, 1234, siglo XIII. Pero cuando en el siglo XVI se incrementa este ataque a la iglesia, incluso por miembros de la propia iglesia, que, que comienzan a cuestionar, que comienzan a atacar a la propia iglesia, el año 1480, este tribunal de la Inquisición se hace ya como una institución. Se va a llamar el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Porque como la iglesia era tan atacada, incluso por mismos católicos, entonces había que hacer un tribunal para que castigue a los católicos. John Wycliffe, por ejemplo, se salvó de no pasar por la Inquisición. Había otro catedrático de Bohemia, donde actualmente es el país de Eslovaquia. Ahí había Jan Hus, se escribe Hus. Sus seguidores le dicen los Husitas, los Husitas. El cuestionario era uno de los grandes y empedernidos críticos de la iglesia. Él ya luchaba y decía, la iglesia debe defender la libre interpretación de la Biblia. Tan fuerte eran sus ataques a la iglesia que se hizo un concilio, el concilio de Constanza. ¿Y qué decidió este concilio de Constanza? Decide ejecutar, es decir, mandar a la hoguera a Jan Hus. Por ahí algún biógrafo dice que las últimas palabras de Jan Hus en la hoguera es, o fue, ¿no? Ustedes están asando a un ganso, pero después de un siglo se darán cuenta que han asado a un cisne. Es decir, algunos relacionan y dice, ¿qué significaba esta frase? Lo que yo estoy haciendo va a tener su fruto después. Ya va a tener su fruto después.
¿Quién va a surgir después de un siglo? Martín Lutero. Y por eso que Jan Hus, por el concilio de Constanza, termina quemado en la hoguera. Otro teólogo que también fue cuestionado fue Savonarola. ¿Ya? Y luego tenemos el movimiento conciliar de la propia iglesia, que también, ¿qué significa este movimiento conciliar? La iglesia, pues generalmente cuando quería defenderse, cuando quería condenar a alguien, llamaba constantemente a reuniones, a concilios. Entonces, estos son los antecedentes y vemos también, por ejemplo, ya vemos, por ejemplo, que en la iglesia, ¿no? Hay unos factores que van a acelerar ese cuestionamiento de la iglesia. No nos olvidemos que en la Edad Media el espíritu religioso es fuerte en Europa. Mucho, por ejemplo, hablaban, Jesús va a volver a venir, mira cómo vive el mundo, mira cómo vive la iglesia que Jesús fundó. No se parece en nada a los primeros cristianos. Ante esto Jesús no lo va a permitir y va a venir a juzgar el mundo. Eso se llama la parusía. Parusía es la segunda venida de Jesús en el mundo. Otro factor teníamos pues que el humanismo ha calado en muchos miembros de la iglesia, muchos miembros del clero. Mira, aquí habla de uno de los grandes males, lo pongo acá en el chat. La iglesia desde la Edad Media, los males de la iglesia desde la Edad Media. El primer mal más conocido fue el nepotismo. El nepotismo. Los principales cargos, ¿quiénes lo ocupaban? Dos familias muy connotadas había en Italia. Una familia se llamó los Borgias. Familia de los Borgias. Y de los Borgias, por ejemplo, salieron dos papas. Calixto III y el otro papa fue Alejandro VI. ¿Ya? Ellos fueron papa no porque los eligieron, sino porque pertenecían a los Borgias. Y la otra familia muy importante en Italia fueron los Médicis. Los Médicis. De los Médicis salieron, por ejemplo, salió el Papa León X. León X. Entonces, uno de los grandes males que viene trayendo la iglesia es el nepotismo. El otro mal que viene arrasando la iglesia es lo que vemos acá en el punto 3 de abajo, la simonía. Simonía. ¿Qué se entiende por simonía? Compra y venta de cargos religiosos. De cargos religiosos. La simonía. Y otro tercer mal que venía arrasando la iglesia se llama, otro tercer mal se llama el nicolaísmo. Nicolaísmo. ¿Qué significa el nicolaísmo? Muchos miembros del clero no cumplían con el celibato sacerdotal. Con el celibato sacerdotal. Esos tres males venían arrastrando la iglesia. Lógicamente había pues riqueza, el desarrollo de la burguesía mercantil, el sistema ya de las monarquías estaba fortaleciéndose, el poder de los reyes hizo que muchas veces se sintieran con mayor control sobre la iglesia, y eso pues genera una fuerte división en la iglesia, ¿no?
¿ya? Una fuerte división en la iglesia. En la iglesia hay una costumbre muy antigua que se llama las indulgencias. Es una costumbre muy antigua que sirve, es una práctica realmente que hasta ahora la iglesia lo usa. Lo que cambia son las formas, cómo se aplica la indulgencia. Eso ha cambiado. Y esto de que hay que dar un dinero, esto no siempre fue así. Esa es una forma. Y vamos a ver por qué el Papa dio eso. Y por qué vamos a ver que se cuestiona. Pero las indulgencias es para reducir la pena en el purgatorio. ¿Cómo es eso? Imagínate, a ver, Lucho Ganosa se roba un celular de la persona, no sé, Juan, de Juan Martínez me robo yo su celular. Imagínate que en el Perú exista una ley que diga que por el robo de celular me tengo que ir a la cárcel 3 años. La cárcel 3 años. Se investiga culpable Lucho Ganosa, se va a la cárcel. Pregunto, si yo me voy a la cárcel, ¿qué estoy pagando? ¿Una culpa o una pena? He robado el celular, me voy a la cárcel, estoy pagando una culpa o una pena. Muy bien, Ariana, gracias por seguirnos. Una pena, correcto la que habló. Una pena, 5 años. Pero yo estoy en la cárcel con un remordimiento fuerte de conciencia. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? No sé qué me pasó. Estoy con remordimiento de conciencia. Hasta que busco a la persona a quien yo le robé el celular y le pido disculpa. Discúlpame, no sé qué me pasó, no sé, etcétera. Esa persona me dice, ya, Lucho, tranquilo, te perdono. Esa persona, ya mi conciencia se queda tranquilo porque me han perdonado. Pregunto, ¿lo que esa persona me ha perdonado la culpa o la pena? Muy bien, Te perdona Melanie. la culpa. Claro, me ha perdonado el remordimiento de conciencia, la culpa. Bueno, sigo cumpliendo mi pena, que cumpla los 5 años. Entonces, la Iglesia Católica, ¿qué cosa dice? Cuando uno comete un pecado mortal, no se puede ir al cielo. Si te mueres, no te vas al cielo. Para irte al cielo, necesitas no tener culpa ni pena, estar limpiecito. Entonces, la Iglesia dice que, lógicamente, para los que son católicos, ¿no? La Iglesia dice, para que borres tú, cuando cometes un pecado, que también supone, pues, el cometer o acarrear una culpa y una pena, la iglesia dice, cuando cometas un pecado mortal, tienes una culpa y una pena. ¿Cuál es la pena? Irte al infierno. Esa es la pena. Ese es el pago, ese es el castigo por haber cometido el pecado. ¿Cuál es la culpa? El remordimiento de conciencia. Entonces la iglesia dice, ¿cómo se borra en la iglesia católica la culpa? ¿Cómo se borra la culpa? ¿Cómo desaparece la culpa? Ah, la iglesia católica te dice, anda y confiésate. Te confiesas, borras tu culpa. No hay remordimiento. Pero ¿qué cosa queda? La pena. Todavía queda la pena. Ese castigo por haber cometido el pecado. Y la iglesia dice, ¿y entonces cómo se borra la pena? Ah, tienes que ganar indulgencias. Es una costumbre que la iglesia tiene desde antiguo, hasta ahora lo tiene. Pero ¿qué pasó en ese contexto del siglo XVI? ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas que la iglesia es el que dirige el renacimiento? Porque la iglesia dice, está bien ya que la gente sea estudiosa, que la gente conozca, pero no me corro el riesgo de que tanto estudiar se vayan contra la iglesia. Una forma de mantener vinculado a los cristianos con la iglesia lo voy a hacer a través del arte, dice la iglesia. Y tú te acordarás que casi todas las manifestaciones artísticas del Renacimiento, llámese pintura, escultura, arquitectura, casi todo, no todo, pero la gran mayoría son motivos religiosos. ¿Qué pintura de Jesús? ¿Qué pintura de la Virgen? ¿Qué pintura del nacimiento? ¿Qué pintura de los apóstoles, de los profetas?
todos son religiosos, casi la gran mayoría. Incluso al pintor Rafael Sanzio se le conoce como el pintor de las Madonas, ¿no? En Italia, Madonna es virgen, es el pintor de la Virgen, pinta un montón que la Virgen de la Puerta, que la Virgen de la Leche, que la Virgen del Camino, etcétera. Entonces, la iglesia, ¿qué cosa dijo? ¿Te acuerdas? Que la iglesia es el que promociona el renacimiento. Entonces, la iglesia dice, caramba, y dice, estaba como Papa Julio II. ¿Qué dijo Julio II? Bueno, pues, si yo quiero mantener a los cristianos e vincularlos como motivo religioso, tengo que embellecer la ciudad de Roma. Mira cómo está Florencia. ¡Wow, Florencia! Florencia era un ejemplo. Tú donde ibas hasta ahora, pues no en general todo Italia, pero tú cuando vas a Roma, a Italia y a la ciudad de Italia, vas a encontrar cultura en la calle, en la vía pública, en todo lugar. Pintura, escultura, arquitectura, en todo lugar. Entonces, ¿qué cosa dijo el Papa? Si yo quiero mantener a los cristianos, inculcarle a través de la religión, tengo que embellecer la ciudad de Roma, embellecer, contratar a los mejores artistas, pero para eso se necesita dinero. ¿De dónde voy a sacar el dinero para, ya, de dónde voy a sacar el dinero para pagar esos artistas? Una familia, como dice acá, banquero de los Fuller, como está puesto acá en la diapositiva, ¿qué hizo? La familia tenía mucho dinero, ellos eran del CIR. Ellos dijeron, Papa Julio II, no te preocupes, nosotros te vamos a prestar el dinero. No regalarte, estamos prestando. No te preocupes, le yapearon al Papa. ¡Wow! El Papa tuvo de pronto mucho dinero, porque fue dinero prestado de los Fullers. ¿Y qué hizo el Papa? Al toque, artistas vengan a Roma a trabajar la ciudad de Roma. Fueron grandes artistas, ya tú conoces Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Tiziano, el Veronés. Un montón de artistas comenzaron a embellecer la ciudad de Roma. Se murió el Papa Julio II y el siguiente Papa que asumió fue León X. ¿Qué hace León X? Ya pues él tuvo que asumir la deuda. Y él dijo, bueno, hay que pagar, pues hay que pagar por ese dinero que nos prestaron los Fuller. Hay que devolverles el dinero. ¿Qué hacemos? Ah, dijo el Papa León X, ya sé, vamos a cambiar la modalidad de las indulgencias. Porque antiguamente la iglesia te decía, ¿cómo puedes ganar indulgencia? Rezas un rosario. Y como ahora, hasta ahora, ¿no? La iglesia te dice, si tú rezas el rosario, eres católico, ¿no? Si rezas el rosario delante del sagrario, ganas indulgencia, vas borrando tu pena. Por ejemplo, la semana pasada estaba leyendo que el Papa Francisco había dicho, ¿no? El próximo año en la Iglesia Católica se celebra el año del perdón. Por lo tanto, para ganar indulgencia, puso tres cositas. Uno, ayuda a una familia de inmigrantes, decía él. Ayúdalo en lo que puedas. Si puedes ayudarlo en algo, lo que tú puedas, pero solamente esa ayuda que le brindes a esa familia de inmigrantes, solamente lo sepa Dios y tú, nadie más. No lo publiques, que en las redes. No, 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 no. Tiene que ser algo en silencio. ¿Ya? Dos, ¿qué cosa más había dicho el Papa Francisco I? Para ganar indulgencias ahora, había dicho, por ejemplo, que si tienes algunos niños que conocen que no tienen educación, ayudan en lo que puedas. O si conoces a alguna persona que esté pasando una situación crítica, ¿no? De salud, de dinero, en lo que pueda, ayúdale. ¿Qué va a pasar? Vas a ganar indulgencia. Entonces, la iglesia es una costumbre que hasta ahora se mantiene, forma para borrar la pena. Entonces,
el Papa León X había dicho, mira que ahora la modalidad de la indulgencia, ¿cuál va a ser? El católico reza y dé una limosna. O sea, cada uno ve cuánto da. Esa decisión, ese dictamen se dio para todo el mundo donde había iglesia católica, para todo el mundo. Ahí se dio ese dictamen, que todos, ya que todos debieran aportar cada uno en lo que pueda. Ese dinero se iba a recaudar de todo el mundo y con eso se iba a amortiguar la deuda de los Fuyers. Y lógicamente surge pues este sacerdote llamado Martín Lutero, un sacerdote muy intelectual, una capacidad de análisis muy alta. Incluso, mira, en el CIR había, aquí tenemos al famoso Alberto de Brandeburgo. ¿Quién era Alberto de Brandeburgo? Alberto de Brandeburgo era un arzobispo alemán. Él, por ejemplo, va a tergiversar las indulgencias. ¿Cómo? Él incluso va a poner hasta, va a poner hasta montos. ¿Con qué intención? Con la perdón, disculpe, ¿ya? Con la intención de, con la intención de beneficiarse económicamente. Y por eso que las indulgencias van a, en el caso del CIR, se van a desvirtuar. Y también había muchos curas, muchos miembros del alto clero que se caracterizaron porque eran corruptos, pues donde había dinero había que apoyar, ya, donde había dinero había que apoyar, ya, entonces había que aprovechar, ¿no? Donde había dinero, ¿cómo aprovechamos? Entonces el Lutero, que era una persona, ahí tenemos Yulisa Paco, como siempre nos apoya con las imágenes, haya publicado en el chat la foto de Martín Lutero, un alemán con una alta capacidad intelectual. Martín Lutero es el que cuestiona la iglesia, es el que cuestiona las indulgencias. Yo te pregunto, si el Papa hubiese dicho, no, en vez de limosna, den un pedazo de mármol o den una rosa. Pregunto, ¿Lutero hubiese reclamado? Natalia, Nicole dicen que no. Sí, se hubiese reclamado Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero decía, a ver, si yo le pido perdón a Dios por mis pecados, Diosito, pecado, perdóname, por favor, perdóname, Diosito, perdóname. Y el perdón que me da Dios es una gracia espiritual. Entonces Lutero decía, si Dios me da su perdón, que es una gracia espiritual, ¿por qué tengo que dar algo material? ¿Por qué? Lutero no reclamaba porque dieran dinero, sino porque se hacía algo material. Y si la iglesia pedía un mármol, la iglesia pedía una rosa, la iglesia pedía, no sé, un ladrillo, igualito Lutero iba a reclamar. Porque él decía, no hay que dar nada material, porque la gracia del perdón que Dios me da es una gracia espiritual. Una gracia espiritual. Aquí tenemos algunos hechos que lo vamos a ir luego desarrollando en la clase, ya sobre el camino pues que se va a seguir con el tema del luteranismo. Ya, por ejemplo, vamos a ver acá, un ratito acá, vamos a ver acá, vamos a ver, ¿se logra ver, chicos, la diapositiva? Sí, profesor. Muchas gracias. Estos son algunos hechos que lo vamos a ir desarrollando en la explicación de clase. Son algunos hechos
que ocurre durante todo lo que vendría a ser la reforma y la contrarreforma. Ya, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos, a ver, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿qué he hecho gracias a Melanie? Ya, por ejemplo, Lutero era una persona con un nivel espiritual muy alto, perdón, un nivel intelectual muy alto. A él lo mandaron a estudiar a Roma, doctorado en teología, y regresa con altos honores, con altísimas notas, y lo nombran decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Wittenberg. Decano, o sea, jefe de la facultad. Era sacerdote. Siempre cuestionaba la iglesia. No se aguantó. Fue a la catedral de Wittenberg y publica sus 95 tesis. Son 95 reclamos, proposiciones contra la iglesia católica. Al final firma Martín Lutero, estampa su firma. Y la gente que pasa por la catedral dice, ¿qué cosa? Hay algo pegado en la puerta. Que la iglesia ha hecho una rifa, vamos a ver los ganadores. Fueron, no, ¿qué ganadores? Eran los reclamos de la iglesia, de Lutero. Oye, ¿quién lo firma? Martín Lutero. Oye, Martín Lutero no es ese el cura que es catedrático, que le está diciendo, cura, está atacando a la propia iglesia. Está atacando a la propia iglesia. Ojo, lo que Martín Lutero hizo solamente se supo en Wittenberg, que es un pequeño estado nada más. No se supo en todo el CIR. Pero ¿por qué el caso de Lutero se supo en todo el CIR? ¿Por qué? Por un tema político. ¿Qué pasó, Lucho? Mira, el CIR más o menos está estructurado así. Ya había un emperador. El CIR estaba dividido más o menos en 39 estados, 32 estados. Cada estado tenía su príncipe gobernante y estos príncipes no permitían que el emperador tuviera injerencia en el estado. Es una especie así de sistema feudal. Cada estado era controlado por su príncipe. Ellos eran control autónomo, independiente, tomaban las decisiones. Entonces, ¿qué hace? Ya estaba como emperador Carlos IV. Carlos IV. ¿Qué hace Carlos IV? Les dice a los príncipes, ¿saben qué? Cuando ya yo deje de gobernar como emperador del cielo, yo no voy a poner a nadie como sucesor, no voy a poner ni siquiera miembros de mi familia, a nadie, ya para que me suceda. ¿Qué voy a hacer? Voy a nombrar 7 príncipes de todos ustedes, voy a nombrar a 7, incluso algunos príncipes eran arzobispos. Voy a nombrar 7 príncipes que se van a denominar los príncipes electores. Estos príncipes van a tener la misión de recorrer Europa y buscar un rey que tenga las cualidades, las condiciones para que me suceda acá como emperador en el cielo. Voy a recorrer Europa. Vayan a recorrer Europa. Y no se olviden, ¿eh? Ese futuro emperador se debe de caracterizar, ¿por qué? Porque tiene que ser católico. Bien, los príncipes electores recorren Europa y se encuentran con 2 candidatos. Uno, el rey de Francia, Francisco I, y 2, doctor de doctores. Y 2, se encuentra, ya se encuentra a con el rey de España, que es Carlos I.
Entonces, ¿a quién de los dos escogemos? Ya vamos a escoger. Pero mira, Carlos I, el rey de España, él es, él es nieto de los reyes católicos. Es decir, este debe ser católico hasta los huesos, ¿no? Pues si sus abuelos son católicos, tanto así que se le llaman los reyes católicos, y lo escogen a Carlos I como emperador del siglo. Muchas veces, a veces el emperador en el siglo solamente era una figura decorativa nada más. Pero ¿qué ha hecho Carlos I? Lleva gente de España para que lo asesore en el gobierno del CIR. Por eso que Carlos I asume el gobierno del CIR con el nombre de, con el nombre de Carlos V. El nombre de Carlos V. ¡Wow! Cuando ven los príncipes electores que han escogido, o que el emperador ha traído su gente del CIR, de España, perdón, wow, a este no lo vamos a poder someter, ni controlar, ni nada por el estilo. Wow, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pero ya lo hemos escogido, lamentablemente ya lo hemos escogido. No lo podemos sacar. Un príncipe elector dice, miren, ¿sabes qué les cuento? En la provincia de Wittenberg hay un cura que es catedrático, que es decano, es muy intelectual. Este cura está criticando a la Iglesia Católica, él siendo católico. ¿Qué les parece si lo apoyamos y hacemos que él se enfrente al emperador? Pero como este cura va a tener nuestro apoyo, el emperador no lo va a poder derrotar. El emperador se va a aburrir, no le va a gustar, se va a ir, va a dejar el cargo libre y ahí con mayor cautela escogemos a otro emperador. ¿Está bien? Ya, un grupo de príncipes, ya, perfecto. Por eso que ese grupo que dijo que sí, que van a apoyar a Martín Lutero, se llama la Liga de Esmacalda. Esmacalda. Esta Liga de Esmacalda que luego se conoce como los príncipes protestantes. En cambio, otro grupo del CIR dijeron, no, 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 no. No podemos apoyar a un cura que está traicionando a la Iglesia Católica porque está criticando a la propia Iglesia Católica. No lo podemos apoyar. Y ese otro grupo que decidió no apoyar a Lutero se llamó la Liga de Nuremberg, que luego se le conoce como la Liga Católica. Y ojo, después ambas ligas se van a enfrentar, es lo que se conoce como la guerra religiosa, la famosa batalla de Nuremberg. Ambas ligas se enfrentan. Entonces, por eso que vemos acá que cuando el emperador Carlos V manda a llamar a Lutero para conversar, en el CIR una reunión se conoce con el nombre de dieta, ya la dieta. Espira, Burgo o Worms son ciudades. Entonces, en 1521 el emperador lo manda a llamar a Lutero, oye, vamos a conversar. Estás cuestionando a la Iglesia Católica, tú siendo sacerdote católico. ¿Cómo estás cuestionando a la Iglesia? Lutero cuando va a la reunión no va todo apocado, temeroso. Oye, el emperador me está llamando. No, no, no. Lutero va bien sobrado. Caramba, uno tiene cosas que hacer, lo interrumpe. Lutero va bien confiado. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo nada menos que de príncipes. ¿Ya? Príncipes. No son campesinos los que le están apoyando, son los príncipes. Entonces Lutero va a esta primera reunión de Worms y el emperador le combina, pues, oye, Lutero, tú eres católico, estás atacando a la propia iglesia. Esa es una traición. Lutero no da paso, no da marcha atrás. Él dice, yo sé por qué estoy cuestionando la iglesia y lo estoy fundamentando.
Bueno, no se obtuvo nada positivo de esa reunión para el emperador y lo vuelve a llamar año después a otra reunión, la dieta de Espira. Y en esa reunión que va Lutero para hablar con el emperador, lo mismo le vuelve a animar para que deje de cuestionar a la iglesia, pero la diferencia es que ahora el emperador tiene un documento entre sus manos, un documento que le ha enviado el Papa León X. Es una bula, un documento oficial de la iglesia. ¿Qué dice ese documento que en latín se llama Exsurge Domine? En castellano, expulsado del Señor. El emperador le dice a Lutero, Lutero, si tú no pides perdón a la iglesia por todo lo que estás haciendo, el Papa irresolutamente ha decidido expulsarte de la iglesia católica, es decir, excomulgarte. Lutero no se combinó, no se aminaló, no se dejó llevar por el temor, no. Ya que lo haga. Agarra a Lutero, le entrega el documento. Lutero con el documento y con sus libros de teología, su libro de derecho canónico, va a la plaza pública y le prende fuego. Actitud de rebeldía por parte de él, ¿no? ¿Por qué Lutero obraba así? Porque tenía el apoyo de príncipes. Nada menos, apoyo de príncipes. Lo vuelven a llamar a otra reunión, a la reunión de Habsburgo. En esta otra reunión ya Lutero va con un gran teólogo, que es su mano derecha, que se llama Felipe de Melanchthon. Y ahí, en esa reunión, Felipe de Melanchthon presenta el sustento ideológico, presenta la base dogmática del luteranismo, donde dice, que que la base doctrinal del luteranismo es la fe. Donde Lutero dice que para salvarse no se necesita hacer obras. Y Lutero todavía lo dice, yo lo digo porque me he sustentado en la Biblia. Busca el pasaje el apóstol San Pablo que escribe a los romanos, y en ese pasaje el apóstol San Pablo a los romanos dice, el apóstol San Pablo dice a los romanos, no se olviden hermanos que para lograr la justificación o la salvación es necesario solamente la fe sin obras. O sea, te vas a salvar solamente por la fe. Y bueno, los luteranos iban creciendo y aumentando. Hasta que incluso, mira, una larga guerra de 1534 hasta el año 1555. Guerra entre estas dos ligas, Esmacalda y Mühlen, que hasta el emperador tuvo que llamar a Lutero el año 1555 y firmar la paz de Habsburgo. ¿Qué decía esa paz? El emperador Carlos V dice a Lutero, Lutero, a pesar de que te han expulsado de la Iglesia Católica, yo no puedo hacer nada contra ti. ¿Y por qué no puedo hacer nada contra ti? Porque mira la cantidad de seguidores que tienes. Si yo hago algo contra ti, todos esos seguidores, casi más de la mitad del CIR se convirtió al luteranismo. ¿Y por qué se explica que el luteranismo tuvo tanta cantidad de seguidores? ¿Por qué? Porque muchos cristianos vieron la posibilidad de cuestionar a la iglesia y sin sufrir la amenaza de la Inquisición, que se había consolidado ya en el año 1480. Entonces, por eso son los principales hechos cuando vemos acá al hablar del luteranismo. Por eso vemos que cuando Lutero está en el proceso de cuestionar a la iglesia, un rey, el de Inglaterra, que vemos ahí en la foto,
que tenía más o menos 22 años. Su esposa estaba casado con una de las hijas de los reyes católicos, con Catalina de Aragón. Ya Catalina pues tenía sus 44 años, ¿no? Y él tenía sus más o menos 22 años. Entonces, cuando está todo el proceso de la crítica, el cuestionamiento que hace Lutero, levanta su voz de protesta Enrique VIII contra Lutero. Lo tilda de traidor. Tú siendo sacerdote, tú teniendo un cargo eclesiástico como por ejemplo decano de teología, tú teniendo preparación, te atreves a atacar a tu propia iglesia, la iglesia católica, eso es traición. La iglesia públicamente lo reconoce a Enrique VIII como defensor de la fe. Enrique VIII se ha enamorado en el palacio de una mujer del palacio, de la nobleza, llamada Ana Bolena. Se ha enamorado de ella, perdidamente enamorado. Él es casado. Y él se preocupa y dice, ¿qué hago? Acuérdate que con su primera esposa, con Catalina de Aragón, habían tenido una hija llamada María, que luego va a ser reina de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria. Enrique VIII se ha casado, es casado por la iglesia. Incluso convoca a los principales abogados de Inglaterra y les dice, yo quisiera tener un hijo varón para que me suceda en el gobierno, pero no lo puedo tener ni siquiera con mi esposa porque es de edad avanzada. ¡Wow! Sería qué cosa lo peor que yo intente tener un hijo con mi esposa, lo pongo en riesgo de muerte. Por eso que abogados los he convocado para que ustedes me ayuden a decir si mi decisión está bien o no. Como me preocupa el reino, ¿les parece si yo anulo mi matrimonio con mi esposa y me vinculo con una mujer mucho más joven y podamos intentar tener el hijo varón? Ya que salga el hijo varón. ¡Wow! Los abogados, bravo, su majestad, bravo. Usted es lo máximo, siempre pensando en el reino a costa de sacrificar su vida privada. Y él nunca dijo pues que estaba enamoradísimo de Ana Bolena, ¿no? Y con ese argumento se va a Roma a buscar al Papa Clemente VII. Y le expone el argumento. Le dice que, por favor, una autoridad religiosa, ya, una autoridad religiosa que por favor, ya, que por favor ayude a anular su matrimonio. A usted he recurrido, le dice el rey Enrique VIII al Papa. Y le explica el argumento, que él necesita un hijo varón para sucederle en el poder. El Papa le dice, mira, Enriquito, tú te has casado por la iglesia y en la iglesia no existe divorcio, no hay divorcio. Tú cuando te casaste, te dijeron, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, no se puede. Pero yo tengo el título de defensor de la fe, que sí, está bien, sigue las felicidades. Pero yo ni siquiera siendo papa puedo anular tu matrimonio. Porque el matrimonio es uno e indivisible, a no ser que una de las partes muera, ya pues no hay vínculo ahí, se rompe el matrimonio. Enrique VIII se molestó, se fue, le dijo, Papa, yo voy a fundar mi propia iglesia. Esa propia iglesia que fundó Enrique VIII se llamó la iglesia anglicana. Papa, en esa iglesia no va a haber usted, Papa, no va a tener injerencia en esa iglesia. Yo, rey, va a ser la máxima gobernante, voy a ser el máximo gobernante. Por lo tanto, quiero, y aquí voy a aplicar mi principio del regalismo, regalismo. Yo, rey, soy más importante que usted. Además, en esa iglesia que voy a fundar, que se llama la iglesia anglicana, en esa iglesia se va a aceptar el divorcio. En esa iglesia los curas se van a poder casar. Y todos los bienes de la iglesia católica que hay en mi país, yo me los voy a coger. El Estado se los va a coger. Estamos hablando de la confiscación de los bienes del clero. Entonces, por eso es que, y lo que hace Enrique VIII es,
tomar la base doctrinal de la Iglesia Católica. Eso sí, la doctrina de la Iglesia Católica lo aplica en su iglesia llamada la Iglesia Anglicana. Y esa iglesia que él funda en Inglaterra, que es la Iglesia Anglicana, se hace a través de un documento conocido como el Acta de Supremacía. Y ni siquiera con Ana Bolena tuvo un hijo varón, tuvo una hija que se llama Isabel I. Recién con su tercera esposa tuvo al hijo varón, Eduardo VI. Enrique VIII tuvo 6 esposas, 5 murieron guillotinadas. Después se da el Estatuto de los 6 artículos, por la cual se consolida. Y cuando muere Enrique VIII, el que asume el gobierno en Inglaterra va a ser su hijo Eduardo VI, que él mantiene el anglicanismo. Cuando termina el gobierno de Eduardo VI, quien asume el gobierno va a ser la reina María I, la que estuvo con su primera esposa, y le llamaban la sanguinaria porque ella dijo, aquí en Inglaterra la única religión válida y verdadera es la religión católica, no la religión que fundó mi padre. Por eso que conmino a todos a que se cambien a la religión católica. Aquel que no se cambia morirá. Morirá. Y ejecutó a miles de personas que no se cambiaron a la religión católica. Termina el gobierno porque su hermanastra, que es Isabel, la termina destituyendo a María I. Y ahora la nueva reina de Inglaterra va a ser Isabel I, que como reina de Inglaterra como reina de Inglaterra, así es, Yulisa, la reina virgen, le decían a Isabel I, va a ratificar la religión anglicana como la religión oficial del imperio, va a retirar la religión católica. Y el documento por la cual se va a ratificar la religión anglicana con la reina Isabel I se llama el Acta de Uniformidad. Ya se conoce como el Acta de Uniformidad. Otro teólogo que se separa de Lutero, porque dijo que esa religión que había fundado Lutero era muy laxa, no había mucha firmeza, va a ser Juan Calvino. Él funda su religión llamado los calvinistas en Francia, pero como el rey de Francia, Francisco I, era católico, lo termina expulsando. Pero él deja, Calvino, deja ya seguidores en Francia, que con el tiempo esos seguidores se le conoce como los hugonotes. Y él se va a la ciudad de Ginebra, que queda en Suiza, y ahí consolida su religión. Suiza se vuelve una ciudad muy importante, bien organizada, porque Juan Calvino era muy estricto, le encantaba mucho el tema de la disciplina. Incluso la Universidad de Suiza, en el caso de Ginebra, esta universidad se hace como una de las mejores universidades por su exigencia académica y su rigidez. Entonces, Juan Calvino, ya, eh, entonces, el más importante, que es Juan Calvino agarra y pone en Suiza, en Ginebra, el gobierno de sacerdotes, que lo llaman el consistorio, ya el consistorio. La iglesia, ¿cómo se defiende? Uno hace una reunión que se llama el Concilio de Trento, y luego este personaje que está acá es un sacerdote, perdón, es un militar español, que en la batalla cae herido, se va a internar a un hospital, y en el hospital, pues nunca le interesó el tema religioso, para nada le interesó el tema religioso en su vida. Sus prioridades eran sus preocupaciones militares. Una vez, un, una vez, un amigo lo va a visitar al hospital y le lleva un, eh, le llevan los santos evangelios, ¿ya? Y él, bueno, dice, ¿qué es esto, no?
¿para qué sirven estos santos evangelios? ¿Yo para qué quiero estos santos evangelios? Y se pone a leer, ya, se pone a leer los santos evangelios y se queda asombrado, ya, se queda asombrado de la vida, nunca había leído la vida de Jesús, ya. Entonces, y él dice, cuando yo salga del hospital, voy a dedicarme a Jesús, voy a dedicarme a Jesús. Entonces, eh, cuando él agarra, ¿ya? Cuando él agarra, él va a, definitivamente, va a fundar una nueva congregación religiosa que se llama la Compañía de Jesús o también se llama los jesuitas. Como él era militar, ¿ya? Él como militar, esa Compañía de Jesús lo va a poner de alguna otra forma, va a ser una congregación que se va a encargar, o mejor dicho, que se va a dedicar a la difusión de la doctrina, pero de una forma bastante rígida, ¿ya? De una forma bastante rígida. ¿Para qué? Para implementar los principios de la iglesia, ¿no? De alguna manera la doctrina, ya, de alguna manera la doctrina católica, porque y no se va a buscar, eh, ya no se va a buscar seguir otros principios. Ya, por eso que la Compañía de Jesús se vuelve una congregación muy exigente. Ya, pregunta Aldo, el estatuto de los 6 artículos es los planteamientos que hace Juan Calvino para establecer en Ginebra el gobierno de sacerdotes, es lo que se va a llamar luego el consistorio, ¿ya? Donde va a sistematizar, incluso Juan Calvino defiende que la base, la doctrina, y también incluso ahí pone la base de su doctrina, ¿no? Que es la predestinación, ¿ya? La predestinación. Luego tenemos aquí la otra base de la contrarreforma de la defensa de la iglesia, es el Concilio de Trento, ¿ya? El Concilio de Trento. Este Concilio de Trento que comenzó la reunión convocado por el Papa Paulo III el año 1545, fueron, incluso duró hasta el año 1563, y hubieron años que no se reunieron. El mayor aporte del Concilio de Trento fue que se publicó el año 1564, se publicó el Indes, que era una relación de obras, de títulos de obras, que habían escrito los humanistas o habían escrito los teólogos en contra de la Iglesia Católica, que estaba prohibido la lectura de esas obras. Entonces tenemos acá la relación de, ya tenemos acá la relación de papas que estuvieron en la época de la Reforma y en la época de la Contrarreforma. Aquí tenemos al Papa León X, por ejemplo, él es el que fue y el que dio la venta de las indulgencias. Tenemos a Clemente VII, el que niega anular el matrimonio de Enrique VIII. Paulo III, el papa que inicia la reunión del Concilio de Trento. ¿Ya? Tenemos acá también la teoría de estos reformistas, ¿no? De estos reformistas católicos, de estos reformistas, pues que de la iglesia, Martín Lutero, que lo hace en el CIR, Juan Calvino lo hace en Ginebra, secundado también por Zwinglio, también en Ginebra, ¿no? Y Zurich, hay un grupo de los anabaptistas, los que no aceptan ninguna autoridad religiosa, cambio total. Enrique VIII, que inicia su reforma en Inglaterra, aquí está cuando Lutero va a publicar las 95 tesis. Mira que acá tenemos a Federico de Sajonia. Federico de Sajonia fue uno de los príncipes que lo protegió y se lo llevó a Lutero a vivir un año a su castillo. Y la gran obra que hace
en su castillo traduce la Biblia del latín al alemán. Luego lo expulsan a Lutero de la Iglesia Católica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Felipe de Melanchthon. Él es el que año después, en la Dieta de Habsburgo, Felipe de Melanchthon presenta la Confesión de Habsburgo, por la cual está planteando la base, el fundamento de la religión luterana, ya la religión luterana, hasta que en 1555 se firma la paz de Habsburgo, por la cual pues se da el principio de cada gobernante va a ver qué religión adopta. Cada región acepta su propia religión. Tenemos el calvinismo, ¿ya? Donde se va a difundir mucho. Incluso los calvinistas llegan a Inglaterra. Y en Inglaterra se les conoce como los puritanos. También llegan a Escocia. Y en Escocia se les conoce como los presbiterianos. Y tenemos ahí pues los famosos artículos que también él publica, donde sustenta pues sobre todo su base, que es él sustenta basado en lo que se conoce como la predestinación. Ahí tenemos pues el anglicanismo, ¿no? Acuérdate que esta iglesia anglicana, iniciada por Enrique VIII de la dinastía de los Tudor, se va a fundar mediante el acta de supremacía. Ya el acta de supremacía, acá está el Papa Clemente VII, que no quiso anular su matrimonio. Catalina Aragón con ella, pues, es la que quería divorciarse, separarse, ¿no? Acá están las 6 esposas de Catalina de Enrique VIII. Catalina Aragón, su primera esposa, Ana Bolena, con quien tuvo como hija a Isabel I. Luego tenemos a Juana o Jane Seymour, que tuvo a su hijo Eduardo VI. Ana de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr no le pudieron dar hijos, incluso todas ellas murieron guillotinadas, ¿no? Porque los acusó de qué? Los acusó de infidelidad, ¿no? Y luego vamos a ver cuando María asume el gobierno después de su hermanastro Eduardo VI, ella implanta el catolicismo de una forma muy radical, pues se dice María la Sanguinaria, que luego lo asume Isabel I, la reina virgen. Ya regresa, luego vamos a ver cómo estas son las religiones europeas que generalmente pues son los que van a predominar en Europa, la iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. Generalmente estas tres iglesias van a aceptar de los 7 sacramentos el bautismo y la comunión. Ya el bautismo con la comunión hablan de que la Biblia puede ser y debe ser interpretado, ya debe ser interpretado libremente. Aquí tenemos la defensa que hace la iglesia en el Concilio de Trento. Entonces, la iglesia luterana, ¿qué cosa defiende? Que, en conclusión, en síntesis, Natalia le dice la reina virgen porque no tuvo hijos. Ya, Natalia, María I no tuvo hijos. Bueno, amantes tuvo un montón. No sé si por la reina virgen, incluso la primera colonia que fundaron los puritanos que vinieron a América, la primera colonia se llamó Virginia. ¿Por quién? Por la reina virgen. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos la iglesia luterana, estas son las bases de sus doctrinas. La iglesia anglicana continúa principalmente los principios dogmáticos de la iglesia católica y en menor medida el calvinismo y el luteranismo, ¿no? Pero más de la iglesia católica. Y la iglesia calvinista acepta la predestinación, es decir, dice que desde que uno nace, Dios te ha destinado a la salvación o a la condenación. Y en la vida lo que te da Dios, ¿qué cosa es? Señales, si te vas a salvar o condenar, señales. Pero lo que dice la Iglesia Católica dice que cuestiona a Calvino y dice, no, uno se salva o se condena, ¿por qué? Por su decisión. Porque Dios le ha dado a cada uno un gran don que es
el libre albedrío. Dios no hace que tú te salves o te condenes porque Él quiere, no porque tú has decidido hacerlo. Y también defiende pues la libre interpretación de los sacramentos. El Concilio de Trento ratifica, son válidos los 7 sacramentos, es válido rendir culto a la Virgen y a los santos, es válido la transustanciación, es decir, Lutero decía que Jesús de forma representativa solamente está en la hostia, de forma representativa. Y la Iglesia Católica dice que no, que Jesús realmente está ahí. ¿Ya? Incluso afirma que lo que lleva a esa transustanciación es que Jesús en cada misa renueva pues este sacrificio que ha hecho la cruz. Y la Iglesia establece como Biblia oficial la Vulgata Latina, que fue la primera traducción de la Biblia. Acuérdate que la Biblia fue escrita en lengua antigua como griego, como arameo, como la koiné. Y San Jerónimo en el siglo IV es el primero que hace la traducción de esos idiomas al latín. Eso se llama la Vulgata, considerado como el libro, digamos, la edición oficial de la Iglesia. Ahí tenemos también los jesuitas, fundados por San Ignacio Loyola, famoso por sus ejercicios espirituales, y tenemos el Índex, que es la relación de los libros prohibidos. Y la Inquisición, que toma fuerza a partir del año 1480, Gregorio XIII cambia el calendario, ¿no? El calendario gregoriano. Vamos a ver aquí por todos los lugares donde se va a expandir esta religión, ¿ya? Y luego no nos olvidemos que en la Edad Moderna se va a caracterizar porque el poder lo tiene el rey. ¿Y quién lo sustenta eso? O sea, lo que se llama la teoría del origen divino del poder. Maquiavelo, con su obra El Príncipe. Jan Bodino, con su obra Los 6 libros de la República. Aquí está el famoso Maquiavelo. Él ya escribe El Príncipe, considerado como una obra tratado de cómo se debe gobernar. Ya tratado de cómo se debe gobernar. En el caso de Francia, en la dinastía de los Valois, aquí está Francisco I, a quien no lo escogieron como emperador del circo. Por eso que se inicia un enfrentamiento con el rey de España, con Carlos I. El último rey de esta dinastía de los Valois de Francia va a ser el rey Carlos, ya, o mejor dicho, Enrique III. ¿Y quién quiere la corona de Francia? Vemos ahí a Enrique IV. A él le decían Enrique de Navarra. Él no es católico, él es hugonote, o sea, ya es un famoso calvinista. Y luego tenemos en Inglaterra, en el siglo XVI, habíamos hablado que quien va a ratificar el anglicanismo es esta reina de acá, Isabel I, conocida como la Reina Virgen. En el siglo XVI destacan, aquí tenemos a Carlos I, que a la vez ha sido emperador del circo en el nombre de Carlos V, y su hijo llamado Felipe II, el rey, el que se casó con María I. Por eso es que cuando mataron a María I, Felipe II, que le decían el rey prudente, tenía la mejor flota naviera y decidió ir a atacar a Inglaterra porque habían matado a su esposa. Y cuando recién llega esta flota, está pasando, que se llama incluso la Armada Invencible, está pasando por el Canal de la Mancha, le coge una lluvia tan torrencial muy fuerte, estamos hablando de 187 de flota y más o menos regresaron solamente 30, 40 flotas. Luego tenemos este absolutismo monárquico. Estos son los que van a sustentar que el rey tiene poder divino, o sea, su elección es divina.
el cardenal Armando Dupleix en su obra Testamento Político, Thomas Hobbes en su obra Leviatán, Jacques Bossuet con su obra es el defensor del galicanismo. De todo el poder lo tiene Francia. Y el más representativo de todos los reyes de Europa en la Edad Moderna, tenemos ahí a Luis XIV, el conocido como el Rey Sol, ya conocido como el Rey Sol, el que decía el Estado soy yo. Tuvo inicialmente como asesor primer ministro al cardenal Mazarino, pero ya después él mismo asume el gobierno. ¿Ya? Y luego ya en el siglo XVII, la dinastía, así en Natalia, wow, el Rey Sol era un dandy, era así como nuestro laureado escritor Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, que era un dandy, le gustaba andar muy refinadamente. Así era, pues, así era. Y ojo, que en esa época en Francia estaba de moda utilizar ropas o vestimentas, ya, que sean de índoles femeninas. Por eso si tú ves, mira, vemos acá, ya vemos acá, generalmente vemos acá, ya, si tú ves, pues se usa zapato de taco, se usa especie de media de nylon. Eso eran las modas femeninas que estaban predominando en la época. ¿Ya? Bien. Y tenemos luego por acá ya la Inglaterra en el siglo XVII con la dinastía de los Estuardos. Aquí tenemos el más famoso, va a ser la Revolución Gloriosa 1688, donde Inglaterra, gracias a Guillermo III, tiene monarquía constitucional. Es decir, el poder del rey es limitado, limitado. Al final te deja unos esquemas para que te pueda resumir el tema. A ver, vamos a sacar el material, por favor. Vamos a ver por acá. El material, acá está el material. A ver. Sí, sí, sí. Chicos, ¿se ven las preguntas? Sí, profesor. Máximo, muchas gracias. Ya, a ver. En nuestro material, la primera pregunta dice, ya, habla sobre las monarquías nacionales, las monarquías absolutas. ¿Cuál no corresponde? Dice, tenía las siguientes condiciones, excepto uno no corresponde. ¿Ya? ¿Cuál es? La falta de una herencia de poder real. Lógicamente, si hay una, no es que sea falta, había, eso no corresponde. Porque había una tradición, el gobierno de los reyes se pasa por herencia de forma hereditaria. O sea, la que no corresponde sería la 1E. 1E. La segunda pregunta. Pues, a volver a presentar. La segunda pregunta, relacionemos estos conflictos, la 2. La guerra de las dos rosas es la que se dio en Inglaterra después de la guerra de los 100 años. Dos dinastías se echaban la culpa por lo cual habían perdido la guerra. Dos casitas, dos casitas. Por acá, chat. Ya, dos casitas. Pregunta 3. La pregunta 3, ¿verdadero o falso de estas proposiciones? Clave dedo. 3 dedo. Pregunta 4.
¿Verdadero o falso de estas proposiciones? Enano, 4 enano. Pregunta 5. ¿Cuál es incorrecto en la pregunta 5? La E. Porque dice que la reforma presbiteriana tuvo lugar en los países de Europa del Este. No estuvo, los presbiterianos estuvieron en Escocia. Y Escocia está en Europa del Oeste. Del Oeste. 5 enano. Pregunta 6. El sustento, ya el sustento del poder rey se llama la teoría del origen divino del poder. 6 dedos. 6 dedos. 7. ¿Cómo se llama la obra a quien se lo dedicaron? A Lorenzo de Médicis. La obra de Maquiavelo. Avión. 7 avión. 8. ¿Cuál no corresponde? ¿Cuál no corresponde de lo planteado? Beso. Pico de la Mirándola no defiende a los protestantes. 8 besos. 9. ¿Cuál es una característica de la edad moderna? Beso. 9 besos. 10. ¿Verdadero o falso de las proposiciones? 10 casa. 11. La 11 nos dice por qué tanto la reforma, sea protestante o sea católica, se opone a muchas costumbres. Porque no respetaban la moral. Por eso que se opone a muchas costumbres. 11 besos. 12. A ver, sobre esta frase que está en la 12, ¿qué podemos decir con las religiones? Ya, casa. 12 casa. Pregunta 13. ¿Qué podemos decir sobre el principio mercantilista? Avión. 14. ¿Verdadero o falso con respecto a las monarquías? Beso. Y 15. Nos habla sobre la contrarreforma. ¿Cuál es la característica? Dedo. 15. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? Gracias, Ariana. Gracias, Melanie. Claro, profe. Listo. Listo, chicos. Cuídense muchísimo. Estudien para los orales la próxima semana, por favor. A ustedes, gracias. Muchas gracias, profesor. Ya se lo estoy mandando el material para que también lo repasen. Ya Gracias, cuídate, profe. Brisset. Un abrazo para cada uno. Cuídense Cuídese, mucho. profe. Gracias. Gracias. Proteccionismo, Ryan. El proteccionismo se puede llamar desde el punto de vista mercantil cuando es el Estado que protege el comercio, ¿no?, para evitar que fuera conquistado por otro territorio. Por ejemplo, acuérdate cuando América era colonia, ¿no? No quería que nadie, no quería que nadie comercialice, España no quería que nadie comercialice con estos territorios. Ese llamaríamos proteccionismo, ¿no? En este contexto, porque lo desarrolló las monarquías, ¿ya? Listo, chicos, cuídense, un abrazo, que les vaya súper bien. Gracias. Gracias, profesor.